Es que ya. Buenas noches para todos. Nosotros pertenecemos al grupo 7 del Derecho Laboral. Nuestro grupo está conformado por Erika Joana García, Brian Felipe González, Ariana Marcela Hernández y Brandon Steven Castillo. El día de hoy les vamos a hablar sobre el derecho laboral colectivo. Trabajo lo vamos a presentar al profesor Wilder de Asa Polío. Nosotros pertenecemos a la Fundación Universitaria Compensar, técnica profesional en operaciones administrativas y financieras de la salud. El derecho colectivo de trabajo se entiende como la relación que se establece entre un grupo de trabajadores y el empleador. El derecho colectivo de trabajo hace parte del Código Sustantivo del Trabajo y aplica de igual manera para trabajadores del sector público como del sector privado. El derecho colectivo de trabajo se divide en tres partes: derecho a asociación sindical, derecho a crear conflictos colectivos y derecho a la contratación colectiva. El conflicto colectivo es la controversia que surge entre un grupo de trabajadores y el empleador. Normalmente se unen, se organizan para defender un propósito en común. El conflicto colectivo puede ser jurídico, cuando se viola alguna norma jurídica, o económico, cuando se busca modificar un derecho ya perteneciente por uno que tenga mayor beneficio. La contratación colectiva se entiende como la reunión entre uno y varios sindicatos y uno o varios empleadores, los cuales buscan fijar los objetivos y las condiciones de un contrato laboral durante cierta vigencia. Derecho de asociación sindical. De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política, los empleados y trabajadores tienen derecho a asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. Se debe tener en cuenta que una empresa, establecimiento o asociación no puede tener más de un sindicato. Si se llegan a conformar más de uno, persevera el que sí, prevalecerá el que tenga más integrantes. Los sindicatos. Los sindicatos son asociaciones de trabajadores cuyo objetivo es defender los intereses profesionales, laborales y económicos de los asociados. Recordemos que los sindicatos están bajo vigilancia del gobierno. Estos no pueden tener como objeto la explotación de negocios o actividades con fines de lucro. Clasificación de los sindicatos de trabajadores. Según el artículo 356, estos se clasifican por empresas, industrias y gremios. Las empresas son conformadas por individuos de diferentes profesiones o especialidades que prestan sus servicios a la misma empresa. Las industrias se conforman por varios individuos donde prestan sus servicios a las diferentes industrias. Y los gremios se conforman por individuos de la misma profesión o especialidad. Estructura de los sindicatos. La estructura de los sindicatos son de primer grado, sindicatos de segundo grado, sindicatos de tercer grado y organizaciones internacionales, en donde encontramos en el primer grado los sindicatos de empresas de gremios, industria o actividades económicas. Segundo, en el segundo grado encontramos las federaciones y en el tercer grado encontramos las confederaciones. Estos son la máxima jerarquía sindical, donde también encontramos la CUT, la CGT y la CTC. En las organizaciones, en las organizaciones internacionales encontramos la FSM y la CSI. Órganos de los sindicatos. Estos órganos están constituidos por personas naturales o individuales y autorizados por la ley y los estatutos sindicales. Asamblea General, Asamblea de Delegados y Junta Directiva.
Fundación de los sindicatos. Según el artículo 361, nos indica que en la reunión inicial de conformación del sindicato se debe elaborar un acta en el cual contenga el nombre, número de identificación y actividad laboral donde vincule al empleado durante esta u otra reunión sucesivas. Se discutirá y aprobará el estatuto y se designará el personal directivo del sindicato. Estatutos. El artículo 362 nos dice que toda organización sindical tiene el derecho de redactar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos. Como mínimo, estos estatutos deben contener nombre del sindicato, locación, objetivo del sindicato, condiciones de admisión, derechos y reglas de los asociados, normas para la liquidación y administración de bienes. Todo sindicato debe tener una notificación, una personería jurídica y un registro sindical. La notificación se da cuando se realiza la asamblea de constitución. El sindicato debe comunicar por escrito al empleador la constitución del sindicato con los nombres y número de identificación de los fundadores. La personería jurídica, solo por el hecho de su fundación, goza de personería jurídica, como el nombre lo dice. En el registro sindical debe inscribirse en el registro del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Facultades de los sindicatos. En el artículo 373 y 374 encontramos entre sus funciones promover la educación general entre sus miembros, presentar auxilio a sus afiliados en caso de enfermedades o calamidades, representar en los juicios ante cualquier autoridad los intereses económicos de sus afiliados, declarar la huelga según los preceptos de la ley, presentar el pliego de peticiones de las condiciones del trabajador, La negociación. La negociación habla de que se garantiza el derecho colectivo para regular las relaciones laborales con las excepciones que señala la ley. Se garantiza el derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señala la ley. Y es deber del Estado promover la concertación y los demás medios de solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Las etapas de la negociación. El primero es el pliego de peticiones, que es un conjunto de solicitudes, peticiones o necesidades que los trabajadores crean necesarias en el uso de sus derechos, que el empleador debe satisfacer y respetar para mejorar sus condiciones de trabajo. Los negociadores son la delegación encargada de presentar al empleador o a quien lo represente el pliego de peticiones. Estos están investidos de plenos poderes para celebrar y suscribir en nombre de las partes que representan los acuerdos a que lleguen en esta etapa de arreglo directo. El inicio de las conversaciones. El empleador o su representante están en obligación de recibir a los delegados de los trabajadores dentro de las 4 horas siguientes a la presentación oportuna de los pliegos para iniciar las conversaciones. El arreglo directo. Este sirve de escenario de comunicación amigable y voluntario de resolución de las diferencias. En esta etapa se busca que las dos partes en mutuo acuerdo logren resolver sus diferencias. Y por último, la decisión de los trabajadores, que es cuando concluye la etapa de arreglo directo sin que las partes hubieran llegado a un acuerdo total. Los trabajadores podrán optar por una declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a un tribunal de arbitramiento. La huelga. Se conoce como huelga a la suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo,
efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa, con fines económicos y profesionales propuestos a sus empleadores y previos los trámites establecidos en la ley. En el artículo 56 de la Constitución dice que se garantiza el derecho a la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales ya definidos. Ya se considera lícita cuando los trabajadores la realizan dentro del marco señalado por la ley, es decir, que es adelantada por trabajadores vinculados a empresas o actividades que no se consideran como un servicio público esencial. Muchísimas gracias.